El perfil alar. Sabemos que la forma es un parámetro crucial en la aerodinámica, ya que determina la resistencia y la carga. Para conseguir generar carga mediante la forma encontramos una gran herramienta en el perfil alar. Los perfiles alares son la representación gráfica de un plano transversal de un ala o un ala invertida. Gracias a ellos podemos calcular y evaluar el comportamiento de la superficie de un elemento aerodinámico trabajando únicamente sobre una sección del mismo. Cuando conocemos el desempeño de un perfil, podemos calcular el funcionamiento completo sabiendo el área total del cuerpo y otros factores. Por regla general, los perfiles alares son perfiles aerodinámicos de baja resistencia. En su trabajo deberían generar una carga o sustentación, aunque no necesariamente deben generarla por su forma, ya que hay muchos perfiles que requieren de un ángulo de ataque para comenzar a trabajar. El ejemplo más claro de esto son los perfiles simétricos, que con 0 grados no generan ninguna carga. Las partes de un perfil alar y sus cotas principales son el borde de ataque y salida. Son los puntos donde el cuerpo entra en contacto con la corriente y donde la abandona. Normalmente nos convendrá un borde de ataque redondeado y uno de salida afilado. Intra-2 y extra-2. La parte inferior y superior del elemento aerodinámico. Señalar que no cambian si tratamos con un ala invertida o un ala convencional. Siempre el intra-2 es el inferior y el extra-2 el superior. Cuerda aerodinámica. Es el segmento imaginario que une los bordes de ataque y salida. Una de sus funciones es representar el ángulo de ataque, que es el ángulo que describe respecto al flujo relativo. Espesor máximo. Es el valor de mayor anchura del perfil. Línea de curvatura media. Es una línea que une los bordes de ataque y salida formada por puntos equidistantes del intra-2 y el extra-2. Ayuda a visualizar la asimetría de un perfil. Ordenada máxima. Es el segmento que une la línea de curvatura media con la cuerda aerodinámica en su punto de mayor separación. Con esta cota podemos visualizar el valor de la asimetría máxima de un perfil. Cuando las alas o alas invertidas mantienen la misma cuerda en toda su longitud, calcular su carga es relativamente sencillo conociendo el desempeño del perfil, pero cuando se producen estrechamientos o varía la cuerda, hay unas cotas que pueden ayudar a ello. Normalmente trabajamos con la mitad del ala para simplificar el trabajo y deberíamos averiguar. El MAC o Mean Aerodynamic Chord. Se trata de la cuerda aerodinámica media y nos da un valor que representa la cuerda que tendría un ala recta equivalente. Para calcular MAC a partir de media ala invertida, teniendo la longitud mayor en el eje de simetría L1 y la menor en el extremo L2, añadiremos la longitud del otro extremo a cada uno de esta forma y unimos los extremos en diagonal. Ahora desde los centros de L1 y L2 trazamos la línea media del perfil. El punto de intersección nos muestra dónde se encuentra la cuerda MAC del ala, el valor medio del ala en cuestión. LEMAC y TMAC, Leading y Trailing Edge MAC, son respectivamente los bordes de ataque y salida para nuestro ala recta equivalente. A partir de la cuerda media MAC se trazan perpendiculares a la corriente de aire. Como vemos, con estas tres cotas trazamos lo que podría ser una forma equivalente para realizar cálculos de carga y resistencia. Como es lógico, cuanto mayor sea la variación en la cuerda aerodinámica, mayor será el margen de error al realizar los cálculos. El potencial real de esto está en la aeronáutica, donde el porcentaje de Mach es empleado para expresar posiciones del centro de gravedad de una nave. Las referencias son 0% en LEMAC y un 100% en TMAC. Por ejemplo, dirían el centro de gravedad está en 60% Mach. En automoción no se emplea esto porque el centro de gravedad no lo tendremos por obligación que centrar entre las cuerdas de los elementos aerodinámicos, como si debe un avión para poder sustentarse en equilibrio. Clasificación NACA. Para conocer el funcionamiento de los diversos perfiles aerodinámicos se acostumbra a emplear la base de datos de la NACA, que tiene listados una gran cantidad de ellos. Tenéis un link para buscar el que mejor se ajuste a cada aplicación. Los perfiles aerodinámicos cuentan con una numeración que los identifica.
No se trata de una asignación arbitraria, sino que da información acerca de su espesor y curvatura. Hay denominaciones con diferente número de dígitos. Vamos a elegir, por ejemplo, este 2414. La base de datos también incluye muchos perfiles simétricos y permite ver gráficas de cómo afecta el ángulo de ataque, denominado alfa al coeficiente de penetración y carga generadas. Es importante señalar que nosotros usaremos estos perfiles dados la vuelta, por tanto, donde se señala la sustentación, nosotros interpretaremos carga, pero sin que varíe esto la forma de la gráfica. La lectura de estos gráficos la realizamos desde el 0 en el ángulo de ataque en adelante. Lo primero es saber si se está generando carga con un ángulo 0. En este caso no es así. La línea que buscaríamos es ascendente y uniforme hasta llegar al ángulo en el cual genera su máxima carga. En este ejemplo, unos 11 grados. Y un poco más adelante, el ángulo en el cual pierde la carga, digamos 11,5 o 12 grados. Podríamos compararlo con otro perfil para saber si los valores son aceptables, pero de momento pasamos a la gráfica de la resistencia. En el gráfico C de alfa querríamos ver una línea más parecida a una U que a una V. Nuevamente, cuanto más uniforme mejor. Comenzando desde el 0, en el centro de la gráfica, comprobaremos la resistencia sin ángulo de ataque para compararla con otras opciones y veremos cuáles son sus ángulos de menor resistencia, en este caso en ángulo negativo. Conforme aumentamos el ángulo, la resistencia se incrementa hasta los 5 grados, donde tiene una corrección de la curva que continúa hasta los 8 más o menos. De ahí en adelante la resistencia crece de forma exponencial, siendo por encima de 10 casi vertical. Para relacionar ambas gráficas tenemos CLCD versus alfa, donde los picos van a señalar las zonas de trabajo óptimas. En este caso sería la franja entre los 7 y los 10 grados. La zona donde la resistencia es menor en relación a la carga generada, es decir, la zona de mejor eficiencia aerodinámica. Para un ala invertida regulable o móvil nos interesa que el pico sea lo más ancho posible, así podrá tener mayor posibilidad de trabajar en varias posiciones, mientras que para un elemento fijo se puede elegir un perfil con un rango más estrecho, ya que lo mantendremos dentro de él permanentemente. Es importante señalar que las gráficas se confeccionan con ensayos a 10 metros por segundo, 36 km por hora, que es una velocidad relativamente baja y aunque la información es de gran utilidad, ciertos perfiles pueden comportarse de diferentes maneras a alta velocidad, especialmente conforme incrementemos su espesor. En la elección de un perfil apropiado, hace falta realizar una interpretación de los valores y la realización de experimentos en condiciones de trabajo reales es de gran ayuda. Convencionalmente, los perfiles para mayor velocidad suelen disminuir su espesor e incrementar su simetría. Tenemos un tutorial en vídeo acerca de cómo diseñar un ala en 3D a partir de un perfil NACA, donde evaluamos y seleccionamos algunos perfiles. El método de trabajo a la hora de diseñar un elemento aerodinámico requeriría conocer el espacio disponible y su ubicación concreta respecto al flujo de aire y los ejes, además de otros datos. Al elegir un perfil y un ángulo de ataque estamos intentando conseguir la carga que necesitamos con la menor resistencia, así que el parámetro a buscar es la carga aerodinámica. Si buscásemos penetración aerodinámica, simplemente no pondríamos el elemento. Por tanto, tendremos un valor X de carga que pretendemos alcanzar y un área máxima o un espacio máximo que no querramos o no podamos rebasar. Probando diferentes perfiles podemos aproximar qué tamaño y qué ángulo necesitaríamos en cada caso y posteriormente elegir el que menor resistencia produzca para cumplir con el cometido. Normalmente, para aumentar el área trabajamos modificando la envergadura del ala invertida y como la cuerda y el espesor van relacionados con el perfil, estos también aumentan al crecer la envergadura. Por ejemplo, en el espacio del que disponemos para generar la carga X, con el perfil A debemos situarlo a 5 grados de ángulo de ataque y que disponga de 1000 milímetros de envergadura. El perfil B, sin embargo, necesitaría 6 grados de ángulo de ataque y 9500 milímetros. Comparando la resistencia de ambas opciones, deberíamos decidirnos por la primera opción o seguir buscando una combinación de perfil, superficie y ángulo que nos diera un mejor resultado.
Ahora vamos a ver unos perfiles y combinaciones. Perfil asimétrico. Genera una mayor carga y resistencia. Algunos ya generan carga desde los 0 grados de ángulo de ataque. Son más apropiados para generar grandes cargas a velocidades no muy altas. Perfil simétrico. Los perfiles simétricos son los de menor resistencia. No generan sustentación sin ángulo de ataque y con ángulos elevados no tienden a trabajar bien. Suelen ser cada vez más apropiados conforme se incrementa la velocidad. Perfil simétrico con forma de rombo. Como dijimos, conforme aumenta la velocidad conviene un borde de ataque más afilado. En el caso de perfiles supersónicos, formas simétricas parecidas a rombos ayudan a evitar problemas con las ondas de choque. Perfiles múltiples. Cuando se emplean varios perfiles uno detrás de otro o uno encima de otro, se pueden aplicar diferentes ángulos de ataque, perfiles y cuerdas, con lo que podemos hacer que parte del ala invertida tenga ángulos que no soportaría una superficie continua sin llegar al ángulo crítico. Por ello podemos generar una gran carga, pero sin tanta resistencia como tendría un único perfil de mayor tamaño equivalente. Lo convencional sería, como punto de partida, poner primero un perfil que genere carga desde un bajo ángulo de ataque y a continuación uno de menor cuerda y espesor pero a un mayor ángulo de ataque. También podríamos cambiar la forma de este perfil a una ligeramente más eficiente al trabajar en ángulo. Si añadimos más elementos, nuevamente podríamos seguir bajando cuerda aerodinámica y espesor, mayor ángulo de ataque y perfil más eficiente a mayor ángulo. El empleo de elementos con múltiples perfiles genera bastante resistencia inducida, pero con este sistema se consiguen generar grandes cargas en espacios reducidos. Si intentásemos conseguir lo mismo con un único ala, debería aumentar su ángulo posiblemente por encima del crítico, saboteando la misión de generar carga eficientemente. Algunos elementos aerodinámicos consistentes en perfiles múltiples están diseñados para ir variando la distancia entre los perfiles conforme cambiamos su ángulo de ataque. De esta forma se previene el desprendimiento de la capa límite. Alas con perfiles mixtos. Un elemento aerodinámico puede variar su perfil a lo largo de su longitud, así como variar su ángulo de ataque. Las razones de esto pueden ser por eficacia, si distintas partes del ala invertida reciben el flujo de forma diferente, para suavizar el paso a flujo turbulento, ya que no lo hace toda la superficie al mismo tiempo, sino que se va perdiendo la carga por zonas, o por razones estructurales. Por ejemplo, poner un perfil de menor masa o ángulo de ataque en los extremos suspendidos para no forzar zonas delicadas. Para hacer cálculos de estas alas complejas deberíamos aislar cada uno de los perfiles y evaluar su comportamiento por separado, calcular el efecto de cada perfil en función de la longitud, superficie y posición y después, sumando la carga de las partes, obtendríamos la carga total del conjunto. Igualmente podríamos hacer lo mismo para la resistencia. Las alas no se componen únicamente del perfil en 3 dimensiones, ya que pueden contar con más piezas para permitirles cumplir su función, como pueden ser los anclajes a la carrocería o los endplates, planchas terminales o endplates. Son superficies verticales al final de un ala invertida. Su misión es evitar que el flujo del intra-2 y el extra-2 tenga relación. De este modo se mejora el aprovechamiento del ala, que aumenta su superficie útil y se reduce la resistencia por la eliminación de los vórtices que se producirían. Resulta más relevante contener el flujo del intra-2 que el del extra-2, por eso los endplates acostumbran a ser mayores por la parte inferior. En la sujeción de un elemento aerodinámico también es un punto muy importante. Podemos elegir entre diferentes métodos de sujeción. Sujeción inferior. El punto de amarre para elementos aerodinámicos más clásico permite una unión ligera y fiable. Aerodinámicamente es la peor opción por ralentizar el flujo del intra-2. Con esta disposición, los extremos suspendidos podrían tener vibraciones o flexión. Sujeción lateral. El anclaje se realiza a través de los extremos, eliminando la necesidad de endplates, al menos en la parte inferior. Esta manera puede ayudar a crear una baja resistencia, pero la parte central del ala tendrá tendencia a flexionarse. La parte del amarre que hace la función de endplate quizá esté sobredimensionada para mejorar la resistencia estructural y situar el ala en la posición adecuada, lo que podría incrementar el peso
y la resistencia aerodinámica. Sujeción superior. El anclaje por la parte superior de los elementos aerodinámicos como alas invertidas obedece a la pretensión de acelerar el flujo del intradós en la medida de lo posible, y el resultado es una mayor producción de carga aerodinámica efectiva. Es importante diseñar adecuadamente el paso del soporte frente al perfil para que no reduzca la eficiencia del ala, ya que si lo pasamos por delante o por detrás estaremos variando bordes de ataque y salida en ciertas zonas. Con esta disposición, los extremos suspendidos podrían tener vibraciones o flexión. Sujeción combinada. Hay muchos ejemplos de casos donde se combinan varias de estas opciones. Así se puede utilizar un ala estructuralmente más débil, es decir, más ligera o de perfil más fino, sin que vibre o se flexione. Lógicamente, cuantos más puntos de anclaje tengamos, más resistencia aerodinámica generan, así que encontrar el compromiso óptimo es una tarea laboriosa. La estructura de anclaje también puede tener funciones. Como hemos visto, puede ejercer de endplate y además es posible hacer que genere también una carga aerodinámica. En la mayoría de casos la intención será la de conseguir una baja resistencia. Ahora que ya sabemos más de los perfiles aerodinámicos, en la próxima clase estudiaremos los ángulos de ataque, bordes de ataque y salida para optimizar nuestro rendimiento. Muchas gracias por la atención.